La filosofía pretende ser una sabiduría universal que trasciende las fronteras de los pueblos, de las instituciones y la cosmovisión particular de cada cultura. La ética que forma parte del pensamiento filosófico posee esa misma vocación de universalidad, lo cual no significa que esté desconectada del marco cultural en que ella se desarrolla o de las circunstancias sociopolíticas que afectan a quienes la sistematizan. La ética busca criterios y orientaciones para el ordenamiento de nuestras relaciones con los demás. Por esta razón, está atenta a los acontecimientos y responde con sus planteamientos a los interrogantes que surgen de la realidad cotidiana. Sin embargo, no puede quedarse anclada en una situación o una problemática particular. Independientemente de las situaciones o circunstancias en que vivamos, los seres humanos siempre hemos estado interesados en la felicidad y, por consiguiente, en cómo vivir mejor para ser más felices. Esta y no otra es la razón de ser de la ética. El interés por vivir bien hace surgir la conciencia moral y el fenómeno que determinamos moralidad, y la ética se consagra al estudio de la moralidad. Conforme el conocimiento humano se fue incrementando en los ámbitos científico y tecnológico, fue necesario que la ética empezara a analizar problemas que antes no habían estado en sus manos. Es por ello que surge la bioética en un intento por regular aquellos fenómenos que tienen connotaciones morales, pero que le conciernen a otras disciplinas. Este término fue creado por el oncólogo estadounidense Potter en 1971. La bioética se define de muy diversas maneras. Una de estas definiciones es la siguiente: la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención a la salud, en la medida en que esta conducta se examine a la luz de valores y principios morales. La bioética es entonces una preocupación ética por las aplicaciones de las ciencias, en especial de la ciencia médica. Es por esa preocupación que la ética se aboca a analizar desde criterios morales los distintos comportamientos humanos en relación con la biología y la medicina, y de ahí surge un saber especializado, la bioética. Esta disciplina está constituida por 4 elementos de acuerdo con Voladeras. Comprende los conflictos relacionados con principios morales que surgen en todas las profesiones de la salud, así como las aplicaciones de la ciencia que afectan al curso de la vida. Se aplica a las investigaciones biomédicas y sobre el comportamiento independientemente de que influyan o no de forma directa en la terapéutica. Aborda una amplia gama de cuestiones sociales como las que se relacionan con la salud pública, la salud ocupacional e internacional y la ética del control político de la natalidad, entre otras. Va más allá de la vida y la salud humana, en cuanto que comprende cuestiones relativas a la vida de los animales y las plantas. Como se puede observar, esta preocupación por regular las nuevas tecnologías y avances científicos proviene de un profundo interés y respeto por la vida y la dignidad humana. La ciencia, a juicio de la ética, ha desarrollado en forma exponencial su conocimiento, pero necesita una valoración de sus posibles aplicaciones, razón por la cual la bioética es cada vez más necesaria. Debido al tema que subyace a ellos, la conservación de la vida y la dignidad humana, se exponen 2 problemas primordiales de la bioética: el aborto y la eutanasia. No obstante, existen otro tipo de problemas que también deben ser reflexionados: los derechos de los animales, las políticas ambientales, las enfermedades y los avances de la medicina. Es nuestra responsabilidad forjar una postura después de habernos informado y reflexionado al respecto de tales asuntos. El aborto. El problema del aborto surge cuando se intenta crear una legislación sobre él. Un aborto es la interrupción del embarazo. Es espontáneo cuando obedece a causas naturales, sin la intención de la madre. Es provocado cuando se hace voluntariamente. El aborto voluntario puede deberse a causas médicas, pero puede ser también una decisión de la madre. Es en esta decisión que los conflictos comienzan, pues existen muchos grupos con ideologías distintas que pretenden favorecer estas en la normatividad. Aquellos que defienden una ley que permita a la madre abortar esgrimen las siguientes razones. El feto en sus primeros meses de vida no es propiamente un ser humano con vida, sino solo un producto del cuerpo de la mujer. En consecuencia, la mujer tiene derecho a decidir qué hacer con su producto antes de que el feto se catalogue como persona. La mujer es libre para decidir lo que desea hacer con su cuerpo. La mujer tiene derecho a salvar su vida si el producto del embarazo pusiera en riesgo su vida.
La mujer tiene derecho a decidir si quiere conservar o no a su hijo en caso de violación. Las legislaciones están elaboradas por hombres y por ello la mujer tiene derecho a una legislación que la proteja y que cuide sus intereses. El aborto no va a desaparecer con que la ley lo prohíba. La legislación del aborto evitará miles de muertes de mujeres que se practican abortos en clínicas clandestinas. Evitaría además muchas enfermedades y secuelas por las técnicas inadecuadas y los recursos insuficientes de tales lugares. Por otro lado, los que desean que se prohíba por completo el aborto adolecen lo siguiente. El feto es una persona desde el momento de su concepción. La carga genética que lleva inscrita es única e irrepetible y por ello debe considerarse al producto como una persona desde que es concebido. El feto no es posesión ni parte de la madre, es un producto perfectamente separado, sobre el cual la madre no tiene poder de decisión ya que no es su cuerpo. La vida del feto es inocente, no tiene la culpa de los casos de violación o de irresponsabilidad de la madre, por eso no debe sufrir las consecuencias de actos que no cometió. El Estado debe proteger la vida por encima de todo. Así, no puede permitir un fenómeno que iría contra su valor más alto. La legislación incrementaría el número de abortos practicados. Muchas mujeres utilizarían este recurso como un método anticonceptivo. El embarazo no deseado podría prevenirse por otros medios, como las campañas de prevención o el uso adecuado de anticonceptivos. En algunos países el aborto se legisla estatalmente, pero generalmente se ha aceptado en los siguientes casos: por violación, si peligra la vida de la madre, si el producto tiene enfermedades congénitas incurables. Quedan sin embargo muchas lagunas en nuestra legislación que deben subsanarse. La eutanasia. El término eutanasia proviene del griego eu, significa bien, y thanatos se refiere a muerte. Esto nos lleva al significado de la palabra. Significa buena muerte y se refiere a la ayuda que se le proporciona a alguien para bien morir. A pesar de eso, la eutanasia es un tabú en muchas naciones y es severamente penado en la profesión médica. La eutanasia puede ser de varios tipos. Es activa cuando se ejerce una acción directa para acelerar la muerte de un enfermo. Es pasiva cuando se dejan de administrarle fármacos al paciente con el fin de que tenga una muerte por causas naturales. Es voluntaria cuando el propio enfermo decide quitarse la vida. Es involuntaria cuando los familiares de la persona toman la decisión de apresurar la muerte. Es preciso mencionar el opuesto a la eutanasia, la distanasia. Este término engloba las actividades que un médico familiar realizan en un intento de prolongar la vida del paciente, a pesar de que el enfermo padece enfermedades terminales y no exista una garantía de recuperación. Dicho proceso implica un problema moral grave, que es el de respetar o no la voluntad del enfermo. Asimismo puede darse la distanasia con médicos poco escrupulosos que pretenden recibir grandes sumas monetarias por un tratamiento que saben será inútil y a costa de los sufrimientos del paciente y de los familiares. Las razones para permitir la eutanasia son las siguientes. El enfermo tiene derecho a decidir el término de su vida. Si su enfermedad es incurable y sus sufrimientos cada vez son mayores, el paciente debe tener la libertad para quitarse la vida cuando así lo decida. Cuando las medicinas ya no surten efecto y no hay esperanzas de algún nuevo tratamiento que sane al enfermo, el paciente tiene derecho a abandonar los fármacos y a morir de forma natural. La eutanasia no es un asesinato, es un apresuramiento de una muerte, que de todas formas llegaría muy pronto. Tampoco es un suicidio, sino una decisión consciente del enfermo que no desea sufrir más. Por otro lado, existen opositores a la eutanasia que consideran los siguientes aspectos. La eutanasia puede conducir a la muerte de muchos inocentes. En la eutanasia involuntaria son familiares o médicos los que deciden acortar la vida del enfermo. Ello daría lugar a muchos abusos y atropellos que se justificarían. La eutanasia podría dar lugar a un comercio de la medicina, con la muerte de doctores poco éticos que adelantaran la muerte de pacientes con salvación. El juramento hipocrático bajo el cual se rigen los médicos está en contra de la eutanasia. De acuerdo con él, el médico debe hacer todo lo posible por salvar la vida de un paciente y jamás debe ejercer acciones que lleven a la muerte. En 1994, Holanda decidió legislar en favor de la eutanasia y fue el primer país del mundo en hacerlo. Según esta nueva ley, el médico debe hacer una evaluación de las facultades mentales del paciente y del sufrimiento que está padeciendo por su enfermedad. Asimismo,
Debe obtener una petición repetida del enfermo, de su deseo, con plena conciencia y libertad. De no cumplirse estos requisitos, la eutanasia sería un delito y se castigaría con 12 años de prisión. Muchos otros países avanzan en la legislación de este tema, pero aún falta mucho en la decisión por llegar a un verdadero consenso. Suicidio asistido significa proporcionar en forma intencional y con conocimiento a una persona los medios y procedimientos o ambos necesarios para suicidarse, incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, la prescripción de dichos medicamentos letales o su suministro. Se planea como deseo de extinción de muerte inminente porque la vida ha perdido razón de ser o se ha hecho dolorosamente desesperanzada. Cabe destacar que en este caso es el paciente el que voluntaria y activamente termina la vida, de ahí el concepto de suicidio. Cacotanasia es la eutanasia que se impone sin el consentimiento del afectado. La palabra apunta hacia una mala muerte. Ortotanasia consiste en dejar morir a tiempo sin emplear medios desproporcionados y extraordinarios para el mantenimiento de la vida. Se ha sustituido en la terminología práctica por muerte digna para asentar el concepto en la condición de dignidad del enfermo terminal y no en la voluntad de morir. Distanasia consiste en el encarnizamiento o ensañamiento terapéutico mediante el cual se procura posponer el momento de la muerte recurriendo a cualquier medio artificial pese a que haya seguridad de que no hay opción alguna de recuperar la salud, con el fin de prolongar la vida del enfermo a toda costa, llegando a la muerte en condiciones inhumanas. Normalmente se hace según los deseos de otros familiares médicos y no según el verdadero bien o interés del paciente. La eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. El origen de la eugenesia está fuertemente arraigado al surgimiento del darwinismo social a finales del siglo XIX. En general, las metas que se plantea la eugenesia varían dependiendo del contexto discursivo, pero dentro de los objetivos que se proponen se pueden mencionar desde la creación de las personas más fuertes, sanas e inteligentes hasta el ahorro de los recursos de la sociedad. Los medios antiguamente propuestos para alcanzar dichos objetivos se centraban en la selección artificial, mientras que los modernos se centran en el diagnóstico prenatal y la exploración fetal, la orientación genética, el control de la natalidad, la fecundación in vitro y la ingeniería genética. Principios bioéticos. Autonomía. Expresa la capacidad para darse normas o reglas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. Tiene un carácter imperativo y debe respetarse como norma, excepto cuando se dan situaciones en que las personas puedan no ser autónomas o presenten una autonomía disminuida, en cuyo caso sería necesario justificar por qué no tienen autonomía o por qué ésta se encuentra disminuida. En el ámbito médico, el consentimiento informado es la máxima expresión de este principio de autonomía, constituyendo un derecho del paciente y un deber del médico, pues las preferencias y los valores del enfermo son primordiales desde el punto de vista ético y suponen que el objetivo del médico es respetar esta autonomía porque se trata de la salud del paciente. Principio de beneficencia. Obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. En medicina promueve el mejor interés del paciente pero sin tener en cuenta la opinión de éste. Supone que el médico posee una formación y conocimientos de los que el paciente carece o lo que aquel sabe lo más conveniente para éste. Es decir, todo para el paciente pero sin contar con él. Principio de la no maleficencia. Se trata de abstenerse intencionalmente de realizar acciones que puedan causar daño o perjuicio a otros. Es un imperativo ético válido para todos, no solo en el ámbito biomédico, sino en todos los sectores de la vida humana. En medicina, sin embargo, este principio debe encontrarse una interpretación adecuada, pues a veces las actuaciones médicas dañan para obtener un bien. Entonces, de lo que se trata es de no perjudicar innecesariamente a otros. El análisis de este principio va de la mano con el de la beneficencia, para que prevalezca el beneficio sobre el perjuicio. Principio de justicia. Tratar a cada uno como corresponda con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad ideológicas, sociales, culturales, económicas. Aunque en el ámbito sanitario la igualdad entre todos los hombres es solo una aspiración, se pretende que todos sean menos desiguales, por lo que se impone la obligación de tratar a todos por igual. La relación médico-paciente se basa fundamentalmente en los principios de beneficencia y de autonomía.
Pero cuando estos principios entran en conflicto, a menudo por la escasez de recursos, es el principio de justicia el que entra en juego para mediar entre ellos. En cambio, la política sanitaria se basa en el principio de justicia y será tanto más justa en cuanto que consiga una mayor igualdad de oportunidades para compensar las desigualdades.